apostar al dólar, Plutón retorna en misma posición que cuando se firmó la independencia de los Estados Unidos, es decir, la Carta de los Estados Unidos de Norteamérica tiene su retorno de Plutón. Y eso es algo único que solo lo viven países. Así que, bienvenidos mis amantes estelares. Mi tribu de gente rara a un video súper especial. Vamos a hablar de Plutón, el retorno, ¿qué es el retorno de un astro? Y el retorno del astro más importante. ¿Por qué el más importante? Porque en realidad estamos hablando del astro que tarda más en volver a la misma posición, en dar una vuelta entera alrededor del Sol. Aproximadamente 250 años. Como es una órbita un poco despareja, se puede dar entre los 245, 250 y pico aproximadamente. Pero digamos 250 años. En este momento estamos viviendo, vamos a vivir el retorno de Plutón para marzo del 2022 a los 27 grados, como está en su carta natal, a los 246 años de firmarse el Acta de la Independencia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país canceriano, protector, por eso esa función policía del mundo. Un país con el emblema de la libertad, luna en Acuario. Su ascendente Sagitario, trayéndole esta cuestión de maestría, jerarquización, ¿sí? Y Plutón en la casa 2, es decir, el manejo de los bienes del mundo, del tesoro, del petróleo, de la necesidad de lo que sería los minerales, de la riqueza. Cuando un astro retorna a una posición en su carta astral, significa juntemos todas las cartas y barajemos de nuevo. Significa un volver a empezar y significa volver a las condiciones iniciales de un sistema. En este caso, una persona es cuando nace. Pero claro, ninguna persona que haya vivido, que conozcamos, ha tenido su retorno de Plutón. Entonces estamos hablando, mira qué linda la polillita, estamos hablando de un retorno en un evento, en un país, porque tiene que ser en algo que dure mucho tiempo, estamos hablando 250 años. Entonces, a veces el cielo te dice que es tan fuerte el retorno de Plutón que un ser humano solo no se lo bancaría. Si una nación, si, como te decía, una circunstancia que aglutine un grupo, porque solo un ser humano es mucho. Es el Dios de las profundidades, es la transformación absoluta, es el barajar y contar de nuevo. Yo te diría que un renacimiento o perecer. Es decir, Plutón es el dios de lo extremo. Veamos la carta, ¿sí? Esta es la carta natal de los Estados Unidos. Aquí encontramos a Plutón, a los 27 grados de Capricornio, en el área 2, que es la economía. Es decir, que es un país abocado a la gran producción, tiene que ver con el consumismo, que siempre se lo endilga, ¿no? Su sistema de vida. Fíjense que enfrente, si bien no está en oposición, tiene al Sol, tiene a Júpiter, Venus y Mercurio en Cáncer, y sí está Plutón en oposición a Mercurio, es decir, una cosa es lo que yo muestro y otra lo que realmente hago. También es un país muy ligado a las relaciones exteriores, porque tenemos en la casa 7, pero acá hay otra más. Tienen a Urano en Géminis. Es decir, que estamos abriendo un periodo de grandes cambios en Estados Unidos. Porque primero va a tener su retorno de Plutón. Y por otro lado, va, digamos, en unos años, va a tener el retorno de Urano, otro astro que es muy lento, si bien no tanto como Plutón, porque son 84 años que da la vuelta al zodíaco, pero estamos hablando de momentos claves, indudablemente. Es el momento de decirte que es gratis, es simplemente un gesto, haces clic, te suscribís, porque te doy información que, si bien vos decís,
puede ser que me digas, ¿qué me importa la Carta de Estados Unidos? Te va a importar porque eso viene como una ola a tu vida seguramente y te da el contexto y coyuntura en el cual estás viviendo. Y para poder entender mejor por qué las crisis que estamos viviendo. Y para poder aceptar la información de ciencias ancestrales mal, por ahora, denostadas, porque pronto se va a volver a jerarquizar. Vamos a seguir aguantando hasta que eso suceda. Y mira que yo vengo del mundo académico, soy matemática. Entonces, suscríbete, toca la campanita y seguimos. Cuando se produjo la oposición de Plutón con Plutón natal, es decir, que Plutón estaba en los 27 grados de Cáncer, fue la época de la Gran Depresión del año 37-38, previa a la Guerra Mundial. La Gran Depresión, que la supo manejar y de ahí se idolatró nada más y nada menos que, bueno, entre otras cosas que se le adjudicaron como benéficas a Roosevelt, fue algo que quedó muy implantado en el inconsciente colectivo de la sociedad americana. Y la Segunda Guerra Mundial, trajo como una salvación, suena feo con guerra, pero de alguna manera los volvió a reinsertar, ¿no? Y jugó su mejor carta, que es la de las relaciones diplomáticas. Acordate que tienen todo en casa 7, lo de proteger a otros, la policía del mundo, características muy de su carta natal. Entonces, si en la oposición, digamos, Plutón en tránsito estaba en oposición al donde está en la carta natal, para que entiendas lo que decimos los astrólogos, es lo siguiente. Acá está Plutón y acá estaba transitando Plutón en ese momento. Estamos diciendo que los efectos no son tan fuertes como que justo vaya al mismo grado. Y así todo se produjo una gran depresión. Estaba hablando de Urano, que para el año 2030 va a estar en el mismo grado de Géminis. Entonces se abre un periodo de 7, 8 años que Estados Unidos va a redefinirse como país. Urano tarda 84 años en dar la vuelta al zodíaco. Plutón 250. Que en un periodo tan corto para lo que es un país, porque quizás en tu vida no es tampoco 7, 8 años, pero para un país sí, se produzcan dos retornos semejantes, allá. Como que cimbronazo. Cimbronazo en lo que es lo económico y lo laboral, porque estamos hablando todo tema de materialismo, valoración, economía, casa 2 y 6. Entonces, entender que la carta natal nos puede anticipar y armar un modelo de lo que va a pasar. Obviamente eso va a impactar en la moneda dólar, obviamente esto va a impactar en los presidentes que estén en este periodo. Cuando Urano toca a la Luna en su tránsito, te lo muestro aquí, si no entendés astrología, igual yo te voy a seguir explicando, pero para el que entiende, la Luna está en Acuario en los últimos grados. Cuando Urano pasó por aquí y tocó la Luna en la casa 3, que es lo que comunico, lo que me contacto con el mundo, es decir, primero es muy atractivo y además muy despreciado, ¿no? Como esa polaridad, quienes lo aman y lo odian. Fue cuando asume Barack Obama. Recordemos que el año 2000 tuvo un presidente de origen afroamericano, lo cual también marcó una crisis, un cambio en los Estados Unidos. Estuvo hasta el 2017, es decir, es como, ¿no? Que se retiró. Entonces es como, ¿qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a una redefinición. No significa que se hundan ni que le caiga un cataclismo,
significa que va a tener que redefinir su función en el mundo, su economía, su relación con los demás, porque Urano está tocando por oposición también a Mercurio, su discurso, lo que dice tener o lo que mostró, es como, también va a ser una gran sacada de secretos. Podemos saber quién mató realmente a Kennedy, fíjate, secretos, pero no que tambaleen al mundo. Porque fíjate que cuando Dan Brown saca el Código Da Vinci y expone de manera popular lo que, no, digamos, los que transitamos este camino, hacía décadas que estábamos hablando de la revelación de María Magdalena como la verdadera sucesora en el trono del Vaticano de Jesús, cuando hablábamos de que Jesús había tenido descendencia y demás, eso lo manejábamos yo mínimo desde los años 90, con libros prohibidos que los cuales sacaba fotocopias, pero cuando se revela popularmente, quedó como una novela. La gente, ay sí, alguna que otra de debate. Es como que se revela un gran secreto, porque solo ponerlo en tela de juicio hay argumentos, digamos, sabés que algo hay, y queda como nada. Es decir, puede ser una gran transformación que vos no veas como un cataclismo. Ahora, tengo que decir la verdad. Lo que fue sucesivo a la Gran Depresión, que marca la oposición de Plutón a Plutón natal, fue una guerra. En una conjunción es mucho más fuerte. Entonces se abre un periodo de 8 años. Sabemos que Urano es un retorno de muchas sorpresas, de lo inesperado seguramente. Digamos, no es moco de pavo, no es moco de pavo, ¿sí? Hay mucho énfasis en lo que es la carta natal de Estados Unidos de buscar socios y excluidos, porque el tema proteccionista, que los que no entienden mucho el arquetipo canceriano lunar, cuando yo me protejo de algo, asumo que estoy atacado, siendo atacado. Cuando yo me protejo de algo, dejo excluido a algo. Sí o sí, porque tengo que, eso es la casa 4, eso es cáncer. Para proteger lo mío, excluyo lo tuyo. ¿Mm? ¿Y qué motivó, digamos, en la independencia de Estados Unidos, que, digamos, después de esa independencia, ya que volvemos a fase cero, es decir, volvemos a la carta a Plutona como estaba, y Urano en este periodo de 8 años, primero, volver a los valores esenciales de Estados Unidos, ¿sí? Valores masónicos, como sabemos. De hecho, Dan Brown tiene otro libro que se llama La conspiración, en el cual te explica muy bien cómo está armada toda la ciudad de Washington bajo los términos y la arquitectura masónica, igualdad, fraternidad y libertad. Los valores que tienen implantados en su constitución, volver a eso, ¿no? Volver al consumismo de los recursos, volver a cómo gestionar los recursos naturales, y cuáles son los verdaderos recursos que tienen, y alejarse más de lo material e ir a otros. Pues también esa luna de Acuario los pone mucho en lo que es lo científico, los pone mucho en lo que es para poder entender la naturaleza del universo. Entonces, puede haber como esta motivación desde ese punto de vista, de ese pensamiento lógico. Porque Plutón está en Capricornio, y no solo se refiere a las autoridades y los gobiernos, también se refiere a los recursos, a la tierra, a cómo gestiono la tierra. Por eso también muchos adjudican temas telúricos o terremotos o volcánicos, porque el magma viene de las entrañas de la Tierra, donde, digamos, es el lugar de injerencia de Plutón, así que puede haber el despertar de volcanes. Recordemos también que en un aspecto fue cuando
volvió a erupcionar el Santa Elena, y bueno, estamos en momentos que tiene que cerrar una manera de actuar para comenzar otra. Se le adjudica a Plutón el arcano 13, es decir, el que me rasgo la piel, que no es la muerte, eso es una concepción superficialista, banal, es me saco hasta la piel, muto completamente en esta encarnación. Es muy facilista decir me morí, ya está. No, en esta encarnación, como el ave fénix, muero y renazco aquí. Un aspecto, te diría, crístico desde su economía. Recordemos que también en la Fundación de Estados Unidos, el tema trascendental de las divergencias entre lo que es las razas, el racismo, lo tradicionalista y lo vanguardista, la división en la que estaba sumida la tierra americana, ¿no? El norte y el sur. Es decir, puedo volver a esa crisis, a esa grieta, y la voy a tener que de una vez por todas dirimir, digamos, resolver. Esto lo resolvés de alguna manera, no podés seguir sosteniéndolo en otra vuelta de Plutón. Y si no, cuando llegue Urano, te va a dar sorpresas por los cuales, por ejemplo, tengas que reintegrarte con el otro al cual tenías un prejuicio, por etiqueta, por ignorancia, porque si no te morís de hambre. Entonces empieza una crisis económica que o los encuentra unidos o perecen. Y para eso tienen que resolver sus conflictos internos, como el racismo, la gestión del poder, la autoridad. ¿A qué llamamos libertad? Todo el mundo tiene libertad. ¿Es así? No, es una frase hecha, ¿no? ¿O no? La decisión más importante es si lo van a ejecutar de una manera violenta o pacífica. ¿Mm? Más que nada porque en este aspecto generacional, ¿sí? Que va a tener en un trígono con Neptuno y Plutón, que se repite cada 450 años, también habla de ir a una distribución del poder y la fuerza con idealismos filosóficos. Vuelvo al tema de la fundación masónica, ¿sí? De Estados Unidos. Y también el tema de volver a vivir lo que es lo plutoniano. Recuerden que Plutón en realidad fue descubierto por el 1925, pero se lo formaliza su descubrimiento en 1930, porque sí, 5 años peleándose por el nombre, quién fue, bien conflictivo como Plutón, y tiene que ver con la energía atómica, lo que reciben los demás al respecto. La oposición con Mercurio en la casa 8, la necesidad de independizarse de una vez por todas de los parámetros ingleses, que es su madre patria. Recordemos que las deudas adquiridas con el Reino Unido por sus esfuerzos bélicos y colonialistas, fue el famoso motín del té Boston, ¿no? El té de Boston, que fue la que se hizo confrontar con la corona británica, es decir, el abuso o extremismo de algo me confrontó y me hizo, bueno, llegar nada más y nada menos que a ser el país que son. La necesidad de alianzas con fuerzas extranjeras, recuerden que es lo que hacen en la Segunda Guerra Mundial, post oposición de Plutón con Plutón natal. La oposición con Venus natal, cuando entra Plutón en Capricornio en el 2008, que rompe la burbuja inmobiliaria, ¿no? Con las hipotecas, y que ahí despliega toda una onda en todo el mundo, que empieza a hacer tambalear la economía del mundo y el sistema en el cual estamos nosotros transitando. Así que es como un cambio de paradigmas realmente importante
ya no es en la acumulación lo que voy a encontrar mi poder, sino tengo que ver dónde está mi valoración desde otro lugar. Y tienen que ir en una era de Acuario como esta, nada más y nada menos que a buscar en los talentos individuales de los americanos, es decir, de sus ciudadanos, ahí van a encontrar la verdadera valoración y no en el metal. ¿Mm? Tenemos en este momento, en este retorno lo va a acompañar Júpiter en Piscis, y que tiene mucho que ver con entrega, este sacrificio que puede hacer Estados Unidos para mantener un mundo en determinadas condiciones, supónganse, pacíficas. Porque además Plutón implica un proceso de limpieza enorme, que hace que se muera lo viejo, que haya una muerte, como el ave fénix, ¿no? Para que renazca otro poder, otra potencia, otro manejo. Y después, ni bien hace este retorno Plutón, vamos a hacer un poquito de astrología mundana, en la carta de Estados Unidos, pasa a Acuario. Y luego va a tener la conjunción con Urano. Es decir, que se vienen, ¿se acuerdan el sueño de José de 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, ¿no? En Egipto. Bueno, creo que el 7 marca periodos uranianos de grandes cambios, motivados por situaciones que no se pueden volver atrás. Es decir, lo que sucede ahora no se puede volver atrás, ya está. Y que también el 8, porque en 2030, es decir, 2022 al 2030, que es cuando se produce el retorno de Urano, va a marcar la impronta de, si no lo hiciste por una cuestión de conciencia, sorpresivamente te lo voy a hacer, porque es Urano en Géminis. Ideas y tecnologías nuevas, los puede encontrar en lo que es la carrera aeroespacial nuevamente, por ejemplo. Y que le abre un periodo de donde se van a tener que redefinir dónde están sus verdaderos ejes de valor, su verdadero tesoro, y va a tener que ver con el conocimiento y los seres humanos, y no con lo material o los minerales. Porque después Plutón pasa a Acuario, ya en el 2024, así que en este periodo de estos 8 años, 8 es 2 veces 4 lo material, es un periodo de Venus, justo Venus en el año donde Venus está sumamente aspectada, es decir, sí o sí, de alguna manera, los recursos se van a tener que redefinir. Va a pasar el eje de valoración de los recursos, el oro, petróleo y demás, a otro lugar, como sea. Es un descenso a los infiernos necesario. ¿Por qué? Porque va a marcar lo que necesita soltar definitivamente. El tema está como cada uno lo viva. Es decir, lo ingenioso de poder enfrentarse a esto, ¿no? Desde un lugar de, ay, ¿qué voy a hacer? De temor, de ovejita de rebaño, sino empoderarte, decir, bueno, me las voy a rebuscar, porque, ay, me da miedo. ¿Miedo de qué carajo? Ingéniatela, si para eso estás en esta época, para eso decidiste nacer o pasar esta experiencia de vida en esta época. Para el momento que asume Donald Trump, Plutón estaba justo en mitad del camino, hacia los 15 grados de Plutón, haciéndole oposición a su Sol. Y eso también significó digamos, como el comienzo de una purga, ¿no? Es decir, quiero purgar esto que nos está sucediendo, tengo que empezar a tomar conciencia de qué me tengo que limpiar, y no hay nada mejor que explorarlo desde la imagen vívida, esto es lo que quiero, no quiero, bueno, decisiones que van a tener que tomar como país.
como después pasa a Acuario, Plutón, tiene que ver con la necesidad de un escape, de buscar jueces, culpas. Esa sería una baja frecuencia vibratoria, pero ¿por qué? Porque además recordemos que tiene un ascendente en Sagitario, de obstinación, de dudas, de confrontamientos. Si vamos a los retornos de Plutón en otros países, como, bueno, a ver, el Reino Unido, bueno, ahí los astrólogos difieren en cuál es la carta del Reino Unido que hay que tomar, pero bueno, yo me guío de algunos astrólogos europeos que, bueno, conocen mucho más su historia, y en la carta del Reino Unido, el periodo de retorno plutoniano fue una gran hambruna. Es decir, limpieza incluso de población. Procesos muy largos también. Y recordemos que el terreno lo está preparando Saturno en Acuario. Yo creo que la fracción que ya estamos viendo de dos países americanos, uno totalmente vanguardista y otro totalmente tradicionalista, se va a sentar y va a tener sus consecuencias y van a tener que hacer algo al respecto. Capricornio es un tema de jerarquías, es un tema de cómo manejo la Tierra, ¿sí? Entonces hay un quiebre de este sistema. Muy importante de notar que esto va a ser como una oleada, va a inundar a todo el mundo. Y hablo de inundar porque está Júpiter en Piscis, con un discurso místico, religioso, filosófico, que en realidad tiene va a la esencia, que es yo me quiero quedar con lo mío, desde Estados Unidos y desde también los aspectos individuales. Para que te des cuenta también de la importancia del retorno que te decía de Urano, fíjate que en el retorno de Urano, cuando Urano estuvo en Géminis, al igual que lo tiene la carta de Estados Unidos, fue cuando se lanzó la bomba de Hiroshima, 6 de agosto del 45. Entonces, tenemos un Venus en Capricornio preparando el terreno del retorno en marzo de Plutón en la carta natal de Estados Unidos. Luego Venus va a estar en Libra, que tiene que ver con la casa 7 regida por Venus, y que es donde tiene su stellium en Estados Unidos, es decir, las relaciones diplomáticas, el pedido de ayuda con Júpiter en Piscis, el sacrificio del Cristo. Todo esto te lleva a realmente pensar y meditar en una crisis profunda y en un cambio de sistema. A lo cual yo tendría que decirte, seguir con tu mentalidad de guardar su moneda o determinado sistema de manejo de tu economía, realmente tenés que estar expectante de que pueda haber un cambiazo. Y adaptarte. No es ni bueno ni malo, adaptarte. ¿Dónde podés estar seguro? ¿Cuál es la nueva seguridad en el mundo? Tu talento personal, lo que vos podés ofrecer, y no en lo material. Lo material se va a desvanecer, va a ir y venir. Y en lo personal, en lo que el individuo pueda aportar, es donde se va a poner el eje. Yo no sé si esto es bueno o malo, nada más te lo describo. Que hay un quiebre del sistema lo va a haber. Yo les dije que el ingreso, además de los nodos en Tauro y Escorpio, donde el nodo le va a hacer conjunción a Urano, donde además se produce una conjunción importante de Júpiter y Neptuno, que ya llegado el momento la vamos a ver, un momento trascendental, porque son dos astros lentos, nos va a decir que puede haber también, y con un ascendente en Sagitario de la Carta de Estados Unidos, digamos, le va a caer en cuadratura, es como alegorías místicas, cuasi religiosas, imposiciones, sentirme juez. Además están viviendo a Neptuno en su oposición, porque ellos tienen Neptuno en Virgo. Entonces va a activar, si bien esto es en el último decanato de Piscis y ellos lo tienen en el primero, pero es como que activa esta impronta. Entonces, negar que esta crisis no tiene que llevarnos a redefinir libertad,
¿A dónde va a estar la valoración? ¿Qué no van a ser los recursos? ¿Que no va a ser un intercambio? El otro día uno, digamos, cuya cabeza solo se queda en un cuadrado, no podía ver, decía, ¿qué habla de comunismo, capitalismo? No, no hablo nada de eso, hablo trascender eso. Eso va a ser chiquitaje, eso ya no va más. Digamos, la relación, el sistema económico basado en el trueque, o en los bienes y en los recursos materiales, caduca. Y estamos en esa transición. Por lo tanto, las personas que tengan un autoconocimiento profundo, un autodescubrimiento de sus capacidades, digamos, vamos a una tormenta, y en la tormenta saber dónde estás vos es lo más importante, más que a dónde vas, si hay un faro. Mejor centrarte en dónde estás vos para saber después, cuando pase la tormenta, podés empezar a avanzar, porque ¿qué pasa? Después de la tormenta, en lugar de ponerte a ver, ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me quedo? No, directamente comienzo a avanzar, porque ya sé dónde estoy, parado, parada. Entonces, que un país dominante en el mundo tenga su retorno de Plutón, algo que no lo vemos, bueno, ya les dije, la hambruna del Reino Unido. En el Imperio Romano también lo que es la división del Imperio Romano Occidente y Oriente, que supuso el retorno de Plutón, también acá lo tomo entre pinzas, depende de la línea histórica que tomes para decir cuál es el comienzo oficial del Imperio Romano para su carta natal. Pero sería aproximadamente un retorno de Plutón del Imperio Romano, hizo este sigma, esta división, que es la misma que se espera en los Estados Unidos. De hecho, una división territorial. ¿Podría pasar como en Rusia, que se subdivide en países? Signo de interrogación. ¿Quién se queda con la moneda dólar? Lo iremos observando. Te dije, se abre un periodo de total de 8 años, que tiene que ver con un periodo venusino también, porque justo es el Venus Star Point en Capricornio que abre ese periodo de Venus venusino, así que están dadas las condiciones para que te adaptes, para que te conozcas, para que no vayas atrás de cualquiera que te diga, esto es el sentido común. Yo vuelvo, digamos, te sigo dando herramientas, excusas, comprobación a través de lo que sería el sentido común. Bueno, espero que te haya gustado este video, que para mí me parece que es sumamente importante e interesante, y que lo voy a seguir hablando y extendiendo, y vamos a ver otros procesos en las ovejas negras. No te lo quiero hacer mucho más a vos, pero perdón, lunáticos, porque ahora nacieron los lunáticos, que es de astrología, y te lo voy a mostrar ahí. Vamos a hablar de esto específicamente ya cuando nos estemos acercando al retorno. Así que te invito a ser parte de los lunáticos, de las ovejas negras VIP. Los lunáticos es astrología, ovejas negras, todos los demás cursos y talleres, alquimia, numerología, cabalá, tarot, tanto tarot y astrología con certificación anual. Es aprender para evolucionar. Y si querés pertenecer a todos, puedes ser oveja negra VIP. Cualquier cosa me escribís a marecianefer@yahoo.com.ar para tener más información. Aprender para evolucionar. Y también con el portal del 22 de febrero que estaremos preparando en la comunidad cósmica, también los estaré preparando para este gran cimbronazo, este terremoto social humano que va a ser este retorno de Plutón. Lo haré en la comunidad cósmica por signo. El retorno de un astro es un volver, es como el principio del año. Una nueva oportunidad. Viste que vos sentís, por más que es otro día común después del Candelario, pero es como, tengo otra oportunidad, a eso vamos. Gracias por estar aquí, nos vemos, y espero que, dime más temas que te gustaría hablar. Estoy hablando de las profecías de Nostradamus en algunos videos cortos. Te leo. Besito y no la bolsa.